No todo el mundo que tiene un exceso de grasa es porque sea un bajolero vago. El 75% de nuestro peso viene determinado por la genética. Hay gente que se siente más llamada a tomar ciertos alimentos porque tiene las células del nervio olfativo diferentemente desarrolladas por su genética. Hablemos de la libido. Una función tan importante como es el deseo sexual jamás va a estar dominado solo por una hormona. Se mide bien la testosterona porque la gente se cree que los análisis son como un oráculo de Dios. Sabiendo que las mujeres tenemos de media entre 2 y 3 veces más testosterona que los hombres, porque solo se habla de la testosterona siempre es para los hombres, porque aquí abrimos un melón muy gordo. Los disruptores hormonales son moléculas que entran en nuestro organismo y tienen la capacidad de poder alterar la función normal de nuestras hormonas y por tanto de todas las funciones. Introducir comida en un envase de plástico, bien sea el tupper, la bolsa del brócoli, incrementa la transferencia de los micro y nanoplásticos que haya en el plástico a la comida más de 1 millón de veces. No entendemos que la información no implica acción. Yo te puedo informar a ti, tú puedes llegar a tu casa y hacer lo que te da absolutamente nada, como si quieres comerte a trozos tu sartén de teflón. Mal endémico es el estrés crónico. Buscáis solamente lo masculino. Toque el freno a 303 km/h. De hecho, no tengo carótida. Lo cuento muchas veces, pero nos afecta a lo que sentimos. Es que esto está llegando a ser tan grande que se tiene que meter el gobierno. Vamos, que no para quietas. El mundo a día de hoy está como gobernado por Satanás. Eso es. Hoy, podcast súper interesante. Tenemos a una auténtica crack, una experta en endocrinología y nutrición. Hablaremos de hormonas. Al final las hormonas están relacionadas con todo lo que nos ocurre, con nuestra energía, con nuestro estado de ánimo, nuestro rendimiento. Así que vamos a tener un podcast lleno de información y aprendizaje. Doctora Isabel Viña, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias. Para mí es una ilusión tremenda. Mil gracias a todo el equipo por invitarme y espero que la gente después de este podcast sepa más para temer menos y elegir mejor. Muy bien. La gente no lo sabrá, pero hoy digamos que no has empezado el día con buen pie, ¿no? No. O sea, todo lo que podía pasar para no llegar ha sucedido, pero habéis sido súper amables y tenéis una paciencia tremenda y gracias. Gracias a ti porque tenías una comida con tu familia y al final lo vas a tener justito, así que ya simplemente el hecho de que estemos grabando después de todos los retrasos te lo agradezco un montón. Isabel, vamos a hablar sobre hormonas y para poner un poco a la gente en contexto, ¿no? ¿Qué es exactamente una hormona y por qué son tan importantes? Imagínate cómo crees que se puede comunicar, sabiendo que todo el cuerpo está comunicado desde la cabeza a los pies, ¿cómo crees que se puede comunicar una neurona con el músculo de tu gemelo? Están separadas, no tienen contacto directo, por tanto, la única manera de comunicarse es a través de moléculas que el músculo libera al cerebro, el cerebro al músculo, eso al hígado y esa molécula que permite conectar y que los tejidos hablen entre sí son las hormonas. En función de qué hormona se libere, la comunicación será de un tipo en un lenguaje. Uno hablará en chino, otro en valenciano, otro en español y cada hormona tiene su lenguaje, pero que permite que todos los tejidos estén en sinergia y comuniquen. Cuando una hormona falla, podéis intuir que si una hormona falla y comunica todas las células del organismo, en mayor o menor medida siempre va a haber una alteración. Por eso, cuando hay un problema de hormonas, no solo te afecta a el dedo de esta uña, te encuentras cansado, fatigado, a la vez el hígado igual no te funciona mejor, te aparece acné, porque al final todo está conectado. O sea, digamos que la hormona es como un mensajero que a cada parte del cuerpo le da una especie de mensaje, ¿no? Y en el momento en el que fallan, pues el cuerpo es como que deja de entenderse, ¿no? Eso es, justo es como un servicio de correos que permite que se comuniquen las células, pero además mucho más rápido y eficiente. Me encanta la analogía porque creo que sirve para poder un poco, ¿no?, arrancar con todos los temas que tenemos por delante. Yo, Isabel, quiero empezar con un tema que a lo mejor no es el más común, ¿no?, con todo el tema de la endocrinología, pero es un tema que últimamente veo que cada vez la gente está más pendiente, se tiene más en cuenta. Yo cada vez lo estoy escuchando más. También no sé si es porque el algoritmo detecta que voy cumpliendo años y que de alguna manera estoy más preocupado sobre mi salud, pero es todo el tema de los disruptores hormonales. Es decir, por lo que yo entiendo, ¿no?, están presentes en nuestro día a día, es algo muy común y que realmente nos afecta, pero no somos conscientes de ello, es lo que yo entiendo, pero me gustaría entender y que nos explicaras exactamente qué es esto de los disruptores hormonales. Los disruptores hormonales son moléculas muy pequeñas que nosotros no podemos ver, que pueden entrar en contacto con nuestro organismo a través de la piel, de la ingestión o de la inhalación. Una vez que llegan, y ahora
te explicaré cuáles son las posibles consecuencias, porque son muy diversas. Y que algo sea desconocido no quiere decir que no tenga efectos para la salud. Una vez que tú, a través de la piel, a través sobre todo de fuentes de alimentos, plásticos, nanoplásticos, conservantes, sustancias que se ponen en muchos productos para dar longevidad, la inhalación de partículas de contaminación, de todo lo que viene de la industria, de la metalurgia, todo, las pilas de cadmio, todo, entra en nuestro organismo y esas moléculas tienen la capacidad de unirse a donde se deberían unir las hormonas con una peculiaridad, que pueden unirse y bloquear la acción de la hormona. Si, por tanto, bloqueando, por ejemplo, si tú bloqueas la acción de la hormona tiroidea en la tiroides, disminuyes, entre otras cosas, el metabolismo, la producción el desarrollo neuronal, la producción de energía, el catabolismo de colesterol, te empieza a subir el colesterol sin entender muy bien cómo y te cuidas. También, otra opción, y que depende de cada tejido, puede ser que esa sustancia, en vez de unirse y bloquear el receptor, se una y activa el receptor. ¿Eso qué puede parecer? Si tú activas el receptor de manera excesiva de los estrógenos, pueden aparecer reglas abundantes, en hombros problemas, por ejemplo, como ginecomastia, disminución de la testosterona, porque parte de la testosterona se ha convertido a estradiol, el estradiol se ha activado mucho y te está dando síntomas de exceso de estrógenos, problemas de fertilidad, etc. Entonces, el problema es que hasta hace poco tiempo no se sabían que esto afectaba, entonces sabíamos que cada vez eran más frecuentes los problemas de fertilidad, los problemas de síndrome metabólico, de exceso de grasa, de problemas de testosterona, y de hecho se sabe que desde el 92 hay un descenso progresivo de en torno a 2,64% en la concentración del esperma, y una vez excluidas todas las posibles causas, la incógnita que queda, que no es tan incógnita, es, ostras, igual hay que empezar a darse cuenta de toda esta exposición. Claro. Son los disruptores hormonales. Entonces, esto, como todo lo nuevo, hay gente que ante la novedad decide, en vez de mostrarse escéptico, buscar, informarse, criticarlo. Eso son todo chorradas, eso son todo... Bueno, todo chorradas cuando las principales sociedades de endocrinología ya están haciendo cursos específicos para minimizar el aspecto, no da tanta chorrada. Lo que pasa es que cuando tocas un tema que puede potencialmente pues complicar pues la industria toda del tupper, porque al final, ¿quién no tiene envases de plástico y calienta la comida? Entonces son cosas, las sartenes, claro. Todo el luego marketing. Entraremos en elementos cotidianos que yo tengo aquí anotados que quiero confirmar contigo de si es verdad que son peligrosos o no. O sea, no es peligroso. Yo creo que un poco el concepto es, son moléculas que por el estilo de vida actual estamos expuestos, ¿vale? Que entran en nuestro organismo y tienen la capacidad, ¿vale?, de poder alterar la función normal de nuestras hormonas y, por tanto, de todas las funciones. En ese contexto, un poco el objetivo no es ahora nos ponemos todos a llorar y colapsamos. Es un poco cómo podemos minimizar nuestra exposición, que es lo que tú luego me preguntarás, pero un poco no quiero dar la sensación de alarma, sino, ostras, el conocimiento es poder. Claro. O sea, entiendo tu parte perfectamente, que tampoco hay que ser alarmista, de decir, oye, aparte te vas a morir, ¿no? Si te vas a casa y... Vete a la Antártida ya. Pero también es verdad que algo que me interesa resaltar de todo lo que has dicho, sobre todo para que la gente sea consciente de los disruptores hormonales, es que es paradójico, ¿no?, que en una época donde a medida que tenemos más avances tecnológicos, más información, más gente preparada, que justo las tasas de fertilidad, las tasas de... O sea, el índice de testosterona, o sea, todo esté disminuyendo. O sea, ¿cómo es posible esto, no? Que estemos yendo hacia atrás en un mundo que en teoría está avanzando. Pues precisamente por este tipo de cosas. Y justamente has sacado las sartenes, ¿no? Que es algo que usamos, yo creo que todo el mundo se cocina en las sartenes. ¿En qué tipo de sartenes se encuentran estos disruptores? O sea, tú sabes que hace relativamente, medianamente poco tiempo se empezó a decir, estas sartenes son buenas porque no tienen PFOA. Entonces, el PFOA era como uno de los disruptores hormonales más antiguos, más nocivos, y que la industria dijo, vale, perfecto, como ya se sabe que esto es malo, voy a sustituirlo por otros antiadherentes que no son PFOA. Entonces, a todo el mundo le suena el PFOA, pero hay cientos, está el PDB, el MNIBP, o sea, hay muchísimos que no interesan a la audiencia y sobre todo no son útiles. Sobre todo, el problema de las sartenes, y ahora explicaré cuáles son buenas, es el mecanismo de antiadherencia que se usa. Piénsalo, tú al final, ese mecanismo básicamente lo que hace es intentar repeler que la comida se pegue, pero muchas veces además tú, quien no cocina y sin querer utiliza la espátula para mover las cosas, ese movimiento de cosas se ha demostrado que libera parte de esos componentes con potencial disruptor hormonal a la comida, y además el calor
los alimentos ácidos y la grasa favorece su transferencia. Entonces tenemos un medio, que es la sartén, un medio mecánico, que es cualquier cuchara que tú utilices para remover y favoreces la eliminación. Tenemos el calor de las sartenes. Tenemos que, generalmente ponemos comida que tienen grasa. Y si no tienen grasa, tienen ácido, porque ¿quién no cocina tomate? Claro. ¿Quién no cocina pimientos? Entonces todo eso incrementa la transferencia y tú te estás al día. ¿Cuántas veces? Aunque, Isabel, yo solo como una vez al día. Bueno, pues mira, hasta la mínima persona que come una vez al día utiliza en cierta medida alguna fuente de calor para calentar. Entonces, en ese contexto, al final estamos todos los días constantemente ingiriendo cantidades de compuestos que en teoría tiene que eliminar nuestro hígado, pero aquí se junta otro tema. O sea, yo luego te voy a decir los compuestos, pero yo necesito que entiendan por qué la importancia de esto, para que luego, si quieran, decidan cambiarse las sartenes, porque cambiarse por cambiar a mí no me gusta. Yo creo que la gente sepa el porqué de las cosas. Entonces, todo esto tú te lo ingieres, tu hígado tiene que eliminarlo, pero lamentablemente, si sabemos que 1 de cada 3-4 personas en España tiene disfunción metabólica hepática, que es que nuestro hígado tiene un exceso de grasa, aunque tengamos normopeso, y por tanto no metaboliza bien las cosas, ya empezamos el primero. Después, el consumo de alcohol es algo muy habitual, y el consumo de alcohol bloquea el metabolismo de muchos de estos disruptores. Entonces, se junta que tampoco tenemos un hígado boyante en general. Y luego que hay situaciones como, por ejemplo, las embarazadas, que cambian el metabolismo hepático, y en niños, que son las poblaciones más susceptibles de ello. Entonces, en este contexto, al final, se ha demostrado que las mujeres embarazadas tienen en orina cantidades muchísimo más altas de las permitidas de muchos componentes disruptores hormonales, y luego se ha relacionado, y lo más importante, esta exposición a enfermedades o a síndromes. Por ejemplo, el síndrome de por fitatos es un síndrome. Fitatos es un disruptor hormonal que se ha demostrado que luego está correlacionado con menos niveles de testosterona en los niños que estaban expuestos a esto porque su madre estaba expuesto. Con la edad, esos niños tenían menos testosterona y menos calidad espermática. O sea, que no, esto es algo de yuyu, que tiene evidencia. Luego, por otra parte, muchas enfermedades atópicas y metabólicas de niños se han asociado a estos disruptores. Entonces, aquí es cuando hilo con tu pregunta, y después de saber todo esto, cuando tú tengas que cambiar las sartenes, porque esto impacta qué sartenes puedes utilizar. Entonces, hay varias, las mejores son las de toda la vida, las de hierro fundido de tu madre, que pesan un quintal, pero que esas de hierro fundido, lo que pasa es que esas hay que curarlas un poco, tienes que utilizarlas para que no se peguen. Entonces, hierro fundido esmaltado, que el hierro fundido esmaltado tiene un esmalte de cerámica que es inerte, que no tiene ningún componente disruptor hormonal, el acero inoxidable, la cerámica, el barro de toda la vida. Vale. O sea, todas las que tienen como una capa de antiadherencia son las que generan los generalmente disruptores. Sí, excepto las que son de hierro fundido esmaltado, porque el esmalte que utiliza el hierro fundido suele ser cerámica, que es inerte. Pero todas las que te pongan antiadherentes, y aunque te pongan sin BPA, sin PFOA, da igual, porque te ponen los dos que no, pero luego hay 18 que no te están poniendo que sí que los llevan. Entonces, en general, acero inoxidable, hierro fundido esmaltado, cerámica o barro. Yo, cuando escuché esto ya hace tiempo, el tema de las sartenes, yo soy bastante alarmista y me fui a casa y las tiré todas a la basura. Es que todos mis amigos me dijeron, haciendo fotos en plan, Isabel, acabo de tirar todas las sartenes, ¿dónde compro? Y digo, tío, pero dice, es que no tengo para cocinar hoy. Digo, o sea, llevas toda la vida cocinando mal. Yo las tiré todas a la basura y me compré de acero inoxidable. Y yo súper contento, me costaron un ojo de la cara, pero pensé, a partir de ahora, esto es una maravilla. Claro. Ya adiós a los disruptores hormonales. Hombre, claro, empecé a cocinar con las de acero inoxidable y de repente dije, ¿pero esto qué es? Si esto es imposible de cocinar, me voy a morir de hambre. O sea, todo se me quemaba. Me tuve que poner videotutoriales en YouTube para aprender a cómo cocinar, porque tiene una ciencia detrás de ponerle un aceite, calentarla. Hay que poner una gota de agua para ver que la temperatura. O sea, es una movida. Yo por eso acero inoxidable tengo una, pero me requirió tanto estudio que por eso preferí hierro fundido. Pues te tengo que decir una cosa. Cuanto más la uso, menos se pega. Menos se pega. Cuanto más la uso, porque creo que... Porque todo el día cocinarías, Sí. No, al principio digo, he eliminado los disruptores hormonales y ahora me lo estoy... Tragando todo el quemado. Claro, ya creo que he atrasado, porque me lo estoy comiendo quemado y creo que va a ser peor que el remedio que la enfermedad. Pero bueno, apartamos un poco sartenes, porque creo que algo también muy común y que has mencionado es todo el tema de calentar en el microondas. Hoy hay un montón de cosas, tanto tuppers como los típicos botes de arroz del Mercadona, o por ejemplo el brócoli, diferentes verduras que también van envasadas en bolsas, que luego las noodles. Los noodles. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Es igual de perjudicial que las sartenes? ¿Es peor porque estamos calentando plástico?
Yo solo te voy a dar o sea, y no es el microondas en sí, sino introducir comida en un envase de plástico, bien sea el tupper, la bolsa del brócoli, las bolsas de aceite, o sea, incrementa la transferencia de los micro y nanoplásticos que haya en el plástico a la comida más de 1 millón de veces. O sea, que tú dirías que es incluso peor que las sartenes o son cosas distintas. A ver, si me tuvieras que decir, Isabel, elige una cosa que... O sea, solo puedes no hacer una cosa. Es o cambias sartenes o no metas tuppers. Supuestamente me pones una pistola en la cara, ¿vale? O sea, si tuviera... O sea, Te tengo que poner un compromiso. Claro, o sea, me encanta que me hagan esas cosas porque me hace pensar mucho. Si me tuvieras que decir que tengo que elegir de una de las dos cosas, casi con muy pocas dudas, sería no recalentar la comida en el microondas con cosas de plástico. Pues fíjate que eso me parece que es algo muy común. De hecho, beber de la botella directamente del plástico, eso ahí también se está transfiriendo. A ver, la cuestión es que al final lo que tiene que entender la gente es el plástico está en contacto con la comida, ¿vale? El plástico no es una sustancia inerte. Y cuando digo plástico, me refiero a todos los componentes que van en el interior del plástico, ¿vale? Que hay fitatos, porque los fitatos y los compuestos perfluorados se usan en mezcla para dar flexibilidad, resistencia y dureza al plástico. Un plástico no puede ser ni muy blando ni muy duro, tiene que ser maleable. Pues en ese contexto se mezclan, de ahí tienes todo. Esto no es inerte, con el tiempo, de manera logarítmicamente, va transfiriendo compuestos al alimento en cuestión, sea agua, sea brócoli, sea lo que sea. Tanto más incrementa la transferencia, o sea, imagínate, en el tiempo se transfiere X. Si tú lo calientas, se transfiere X más 4. Si tú lo calientas y ese alimento encima tiene grasas, es X más 4 más 6. Si encima es un poco ácido, es X más 4 más 6 más 8. Es decir, todo es sumatorio. Entonces, tú en el microondas generalmente calientas comida, lo estás sometiendo a calor, que eso incrementa transferencia. Es comida que suele tener grasas o vitamina C, que es componentes ácidos, y si no, tiene conservantes como ácido cítrico, ácido ascórbico, y todo eso incrementa más la transferencia. Entonces, estás ahí haciendo un cóctel molotov que no es que sea el problema del microondas, ni calentar la comida, es el recipiente en el que la calientas. O sea, que abrimos. Isabel, entonces ahora la siguiente pregunta va a ser, ¿qué recipientes calentas la comida? Pues mira, cerámica, silicona, platino, que la silicona también la gente confunde porque han salido noticias de la silicona de componente disruptor. Dentro de las siliconas hay muchas siliconas y la silicona de grado alimenticio, especialmente la de grado platino, que es una manera de curar la silicona, de procesarla. ¿Cómo detectamos esto? la silicona platino suele estar en las marcas buenas. Es que no puedo decir, o sea, no voy a decir marcas, pero la típica marca que todo el mundo que empieza por L. Vale, o sea que nos tenemos que fijar en la marca, pero ¿hay algún tipo de sello? Suele poner silicona platino o silicona de grado alimenticio. Vale. Pero generalmente yo sé que la marca está tan conocida en España que empieza por L, es porque fue uno de los pioneros en utilizar esa técnica para curar la silicona. Entonces no me pagan nada, pero es la que yo compro, por eso te lo digo. O sea, porque en muchos bazares que se venden moldes, la gente, voy a hacer un brownie y me compro el molde del bazar. Esa silicona sí que no pasa todos los controles que pasan el resto. Entonces, cuando sacan noticias de la silicona tiene componente disruptor, claro, sí, pero ¿qué silicona? Entonces, ya me has fastidiado. Tengo una, pero la compré en Amazon y no creo que sea la de el grado platino. Es que ves, entonces la silicona la puedes calentar y luego las cerámicas, el barro de toda la vida. Bueno, yo sé que es complicado en la oficina. La oficina yo diría que sí puede ser o silicona o envases de cerámica, de vidrio, el famoso Pirex también. Entonces, esas cosas. Y luego, la otra pregunta que ya me anticipo a ti, y si no te la harán en el podcast, pero como ya me la han dicho muchas veces, ¿y la tapa? Claro, porque yo tengo el envase de cristal, pero la tapa es de plástico. Claro, entonces no vamos a perder un poco el norte. Entonces, si entendemos un poco el razonamiento que yo os estoy explicando, que el problema es que entra en contacto con la comida y lo transfiere, en un mundo ideal te diría que intentemos que la tapa no sea de plástico y sea, por ejemplo, de silicona, grado platino. Pero sí, por no tener la tapa de silicona, vas a seguir con el de plástico, no, porque al final la silicona, la tapa tampoco entra en contacto directo con el alimento, a no ser que esté el tupper a rebosar, ¿sabes? Claro. Entonces, al final, un poco con lógica, lo importante es lo que
está sobre todo en el envase. Claro, está bien que des un poco de perspectiva, sobre todo porque este tipo de contenido es carne de cañón de hate. O sea, la gente, sobre todo en TikTok, me lo voy a pasar muy bien leyendo los comentarios, porque en el momento en el que lanzas un mensaje súper alarmista, hay gente que se ofende un montón. Pero bueno, estamos hablando fuera de cámaras, que esto es ley de vida. Ya, pero es que al final yo creo que el problema, y me encanta que saques esto, que es un poco tangencial a lo que estamos tratando, pero creo que al final es una dimensión que a la gente le va a ayudar mucho, y más cuando hablamos de salud. No entendemos que, la información no implica acción. Es decir, yo te puedo informar a ti y a todo el equipo de esto. Tú puedes llegar a tu casa y hacer lo que te dé absolutamente nada, como si quieres comerte a trozos tu sartén de teflón. O sea, a mí. O sea, realmente yo nunca te voy a juzgar. Isabel, es que yo he escuchado tu información, lo hago. ¿Puedo hacer otra cosa para mejorarlo? Pues yo encantada y de corazón te diré, me parece estupendo que no quieras cambiar las sartenes, tú tienes tus motivos, es tu salud. Pues, ¿quieres hacer otra cosa para mejorarlo? Pues intenta mejorar tu función hepática no tomando alcohol. O sea, quiero decir que en la vida nunca hay soluciones completas. Hay cosas que pueden ayudarte a mejorar, pero al final, esta sociedad de extremos, de haces esto, no sé qué, tío, que cada uno con la información haga lo que quiera. Yo jamás, bastante problemas tengo yo de salud como para estar preocupado, para estar obligándote a ti a que hagas. Totalmente. Si eres un ser humano totalmente funcional, sales por la calle y no te atropellan, con lo cual sabes tomar tus propias decisiones. Totalmente. Al final nosotros podemos aquí hablar, quien quiera nos va a escuchar, quien quiera no, y cada uno al final del día va a tomar las decisiones. Pero es que el insulto está tan fácil pero porque hace como un conflicto cognitivo entre la creencia de la persona y lo que tú le estás contando. Y cuando eso cortocircuita a un nivel que es insospechado, la gente, en vez de decir, o paso y sigo esto, o medito lo que me está contando esta chica, esta doctora, pero no, lo fácil es insultar, tío. Yeah. No sé. En fin, nosotros a lo nuestro. Seguimos con más cosas respecto a disruptores hormonales, porque tengo aquí dos más que también me han chocado un montón y quiero verificar contigo que es así. Todo el tema de enlatados y cápsulas de café que van en aluminio y atún en lata y todo esto. Esto también tiene el mismo efecto que estás tocando temazos, ¿eh? ¿Sí, no? Porque estás tocando temazos porque aquí ya no solo entran en los disruptores, sino que entra el concepto de metal pesado. O sea, que se mezclan ya las dos cosas. Sí, se mezclan. Pues. O sea, tú sabes que una cosa es el disruptor, que hemos hablado que es un compuesto que pueden ser talatos, parabenos, fitatos, compuestos perfluorados que entran en nuestro organismo a través de la inhalación, la ingestión o el contacto con la piel, interfieren positiva o negativamente con la función hormonal. Y luego está de manera separada los metales pesados. Los metales pesados, científicamente hablando, son compuestos que en la tabla periódica tienen un número atómico mayor que 20 y tienen una densidad mayor de 5 gramos por centímetro cúbico. Esto no interesa absolutamente nada a la audiencia. Lo que interesa es que dentro de todos esos metales pesados hay ciertos metales que, por la manera en la que se pueden acumular en el organismo, tienen la capacidad de dañar específicamente todos los nervios, el sistema nervioso. El sistema nervioso no solo está en la cabeza, está en todo el cuerpo. La gente entiende que el sistema nervioso es demencia. No, si a ti se te daña el nervio que irriga al cuádriceps, probablemente no lo puedas mover o no tengas sensibilidad. Entonces, el tema de los metales pesados va más por su acumulación y su daño, especialmente a nivel neurológico. ¿Vale? En ese contexto, ¿qué metales pesados hay? Y te hilo otra vez con tu pregunta. Metales pesados con efecto nocivo para la salud está el plomo, el mercurio, el cadmio, el níquel, el arsénico y en menor medida el aluminio, ¿vale? El mercurio, y hilo con las latas de atún, se concentra por la cadena alimentaria en pescados muy grandes, pescados que tienen una vida media muy larga y que además se van comiendo a otros pescados que a su misma vez, al final, el mercurio está presente en las aguas de manera natural y más con toda la contaminación que hay, toda la industria que hay. Entonces, se conserva en el interior de ciertos pescados, especialmente en el atún. Entonces, cuando tú lo conservas, el atún está cerrado en un sitio donde la manera en la que está procesado ese atún está muy deshidratado y se concentra mucho cualquier sustancia, especialmente el mercurio. Entonces, en poblaciones susceptibles y en general, en la población general, no se debería tomar. En embarazadas y en niños de hasta 14 años no se recomienda. Las principales sociedades médicas tomarse el atún, prefieren otros tipos de pescados y enlatados, y en personas como nosotros, que somos gente más o menos joven, sin ningún tipo de aspiración más allá de seguir viviendo, 2-3 latas al mes de atún. ¿Por qué? Porque el contenido de mercurio fundamentalmente llega al cerebro, se deposita y favorece la neurotoxicidad, la oxidación excesiva de
todo el ambiente cerebral, y eso parece que está relacionado con demencias, con alteraciones del estado de ánimo. Al final, básicamente lo que hace el mercurio en el cerebro es, imagínate un cable de electricidad, ¿vale? Son de cobre. Eso está recubierto de una cosa de plástico para protegerlo. Pues ese recubrimiento de plástico en el cerebro se llama mielina. La mielina es un recubrimiento que permite que los nervios vayan más rápido y que estén protegidos del daño. Pues el mercurio daña esa cubierta de protección y expone a los nervios, los hace más susceptibles, los expone a cualquier tipo de daño. Entonces se destruyen, aparecen demencias, tengo neblina mental, todo esto, ¿vale? Entonces, en ese contexto donde más se acumula el mercurio es en los pescados grandes y especialmente en el atún en lata. Vale. Tanto más, y esto también creo polémica, cuanto más graso sea el medio. Es decir, y no estoy diciendo que sea malo el aceite de oliva ni el aceite, pero se acumula más, entre 8 y 10 microgramos más por lata, el atún en aceite que el atún al natural. Vale, y esto es porque al llevar aceite se adhiere Porque más. al llevar aceite, básicamente, primero porque generalmente parece una chorrada, pero tú el aceite no lo sueles tirar. Se suele, tú vuelcas la lata en la ensalada con el aceite incluido. Muy típico. ¿Vale? Entonces, lo que se haya podido transferir de la carne del atún al aceite, te lo estás comiendo. Porque generalmente el atún al natural, tú el agua esa la sueles tirar, no la sueles verter en la ensalada. Entonces, eso, la primera chorrada es esa. Y luego, segundo, que el mercurio es un metal que es muy poco soluble en grasa. Entonces, cuando tú lo sumerges en un medio con grasa, si se transferiría en un medio con agua 5, en grasa se transfiere 2. Entonces concentra, el atún pierde menos mercurio y te comes más. Entonces, básicamente es por eso. Y con respecto a lo de... Entonces, el mercurio, sobre todo, problemas neurológicos, y sobre todo, si hay algo que os puedo decir que evitar, sería el tema de las latas, no abusar de las latas de atún. Vale, porque el mercurio no solamente se encuentra en el atún, sino al estar en contacto con las latas también está... No, en el mercurio en la lata no, la lata es otro tema. Ah, vale, o sea, la lata tiene otra cosa diferente. La diferente. lata tiene otro tema. En cuanto al metal pesado, es el mercurio. Y de hecho, da igual que sea el atún en lata que de vidrio que de aluminio. Vale. Porque el problema que está en la carne. En la carne, vale. Pero claro, si en la lata también hay un problema al final, donde tenemos que envasar los productos. Claro, no, en la lata no es tanto problema. En la lata quizá... para no alarmar, yo a la lata casi no le veo tanto problema por el aluminio. El aluminio de las latas es tan pequeño que casi veo más importante lo del tema del mercurio. Vale. Y luego, el otro que me ibas a decir... El tema de la cafetera y las cápsulas de café. De café de aluminio. Si bien es cierto que las cafeteras y el aluminio, potencialmente quien se consume mucho, sobre todo porque se somete a presión y calor, el café, pues es un problema. ¿Sabes dónde hay más problema y la gente no lo sabe? Ni idea. Tú cuando metes esa cafetera, o sea, esa cápsula... todo el mecanismo interno donde pasa el agua caliente, todo es de plástico. Ostras. No es tanto la cafetera como que pase agua a 100 grados por todos los circuitos de plástico. Ya. Porque, como os he dicho anteriormente, cuanto más calor, más transferencia había. Vale. Entonces, por eso, lo ideal es que las cafeteras, en la medida en la que se puedan, sean las típicas italianas de toda la vida o las de por goteo. Sí, las que hemos tenido en casa de nuestros abuelos de toda la vida, que ya no las ves apenas, o no, por lo menos yo no las tengo. No, pero esas son las mejores. Vale, porque yo hablando sobre todo, hablamos aquí sobre el tema del café con el doctor Avellán, que es un cardiólogo, y nos decía que lo mejor era el café en filtro, pero creo que hablamos más respecto a lo que es la calidad del café. Que el tema de los Sí, porque me disruptores. imagino que él te diría que el café ese que es de... Hay 3 tipos de cafeteras, ¿vale? Que no someten al contacto con microplásticos y nanoplásticos por el calor, que son la que te he dicho yo que es mi favorita, que es la cafetera italiana, la que te he dicho yo que es la por goteo, que es como una especie de reloj de arena, que tú pones el café y va goteando por abajo y tú luego lo sacas, y esas suelen ser de cristal, que son muy buenas. Luego una tercera, que se denomina French Press, que es de prensión, de esas que pones y te hace presión, que a priori estaría muy bien porque es de vidrio y tal, pero sucede que... es que me río porque ya vais a ver que es una crazy, pero sucede, y por eso te lo di al doctor Avellán, que ese mecanismo de hacer café, solo ese, por la manera en la que tú presionas el café y luego sale, acumula diterpenos que se han asociado con un incremento del riesgo de colesterol. Vale. Pero no, eso ya ves, es que son temas diferentes. Entonces, claro, ante la duda, las 2 seguras para todo, la de la italiana y la de por goteo.
Madre mía, voy a hacer Bueno, una tú me dices limpieza a mí en luego casa, te las cuando paso. acabemos el podcast. Claro, Pues. yo voy contigo al Corte Inglés, bueno, al supermercado y te ayudo a comprar. Muy bien. Bueno, Isabel, vamos a cambiar de bloque porque yo creo que el tema de los disruptores hormonales podríamos seguir porque Sí, estoy convencido de que hay muchas más cosas un en montón de muchos cosas. más sitios. Pero yo creo Pero que bueno, yo creo que hemos dejado bastante las sartenes y, por ejemplo, lo del café, lo del café y lo de la lata de atún. y lo del microondas. Hemos dado 5 Claro, cosas que súper con claves. eso ya sería un cambio brutal. bastante importante. Hablemos, Isabel, de la libido, ¿no? Que al final nuestras hormonas están muy relacionadas con nuestro deseo sexual. ¿Cuáles son las principales hormonas que están involucradas? Ay, me encanta esta pregunta. Pues mira, todo el mundo cree que es solo la testosterona, pero y estamos todos obsesivos, pero por ejemplo, incluso en mujeres y en hombres, los estrógenos tienen un papel fundamental. Vale. ¿Y qué son los estrógenos? Son las hormonas que tenemos las mujeres y los hombres y que se producen en los ovarios o en tejidos como el tejido graso, la piel, a partir de la testosterona. La testosterona se aromatiza y se convierte en estradiol. El estradiol es fundamental en hombres y mujeres, insisto, porque parece que el estradiol sea solo de mujeres. En hombres y mujeres es fundamental para mejorar la sensibilidad a la insulina, que ya sabes que la insulina es la hormona que, como sea resistente a ella, el metabolismo de grasas, de proteínas y hidratos está out. Después, los estrógenos son fundamentales, por ejemplo, para una buena hidratación de la piel en hombres y mujeres, para una buena calidad de pelo, para una buena producción de colágeno, que también es fundamental. Y también estimulan los centros cerebrales de la libido en hombres y en mujeres. Por eso, hombres que por X y Z han recibido tratamientos que bloquean los estrógenos, que son inhibidores de la aromatasa, reportan entre efectos adversos, además de acumulación excesiva de grasa en zonas típicas de mujeres, falta de libido. O sea, la gente tiene que entender que el cuerpo tiene una función tan importante como es la reproducción y por tanto el deseo sexual, nunca va a estar dominada por una hormona, porque entonces evolutivamente, como esa hormona te funcionara mal, estás fastidiado y toda la especie. Entonces, una función tan importante como es el deseo sexual jamás va a estar dominado solo por una hormona. Vale. Entonces, testosterona, estradiol, dihidrotestosterona, que es un metabolito un pelín más activo de la testosterona, que es el que bloquea el famoso fármaco del pelo. Pues tenemos testosterona, estradiol, dihidrotestosterona. Todas estas potencian la libido. Vale. Y hay otras que un poco lo atenúan. Pero no podemos estar todo el día. Claro. O sea, claro. Hay que ser un poco funcionales en esta vida. Tendríamos un problema, nos quitaría un poco de productividad. Entonces, quien contrarregula un poco la balanza es la prolactina, entre otras cosas. ¿Qué es la monoprolactina? Lo primero que vas a decir, eso me suena un poco a leche, a embarazo, que yo voy a tener prolactina. Pues tú tienes prolactina y la prolactina, de hecho, ¿sabes cuándo se eleva? Por ejemplo, con el estrés. Vale. Y todo vuelve un poco al mecanismo evolutivo. La prolactina se produce en nuestro cerebro, ¿vale? Concretamente en nuestra hipófisis. Y realmente cuando tú tienes estrés se eleva la prolactina. ¿Por qué? Porque si tú tienes estrés porque te está persiguiendo un animal en la selva africana, creo que no es el momento de pensar, ostras, qué buena está. Claro. Entonces, se eleva la prolactina para disminuir funciones que en ese instante son secundarias. Entre otras cosas, el libido. Por eso, gente que tiene mucho estrés, entre otras cosas, tiene falta de libido por la elevación de la prolactina. Pero ¿qué es otra cosa que eleva la prolactina? Por ejemplo, el insomnio. ¿Qué es otra cosa que eleva la prolactina? Ciertos fármacos, los anticonceptivos hormonales, elevan la prolactina, y mucha gente que se toma la famosa píldora te reporta que tiene falta de libido, entre otras cosas, por la elevación de la prolactina. Luego también ciertas drogas recreacionales también elevan la prolactina. Por eso hay cierta gente que pues está fumando ciertas cosas que te dice, es que yo paso de todo, no me apetece nada. Claro. Entre otras cosas, por eso. Entonces, la prolactina es otra hormona, pero en este caso la contrarregula. Entonces, al final, luego, además de hormonas, hay varios neurotransmisores, la serotonina y la dopamina, que también lo dominan. Por eso, gente que tiene problemas del estado de ánimo, síndrome ansioso depresivo o está con fármacos antidepresivos, también tiene falta de libido. Porque es algo muy complejo. Pero en cuanto a hormonas, y insisto que es hombres y mujeres, es testosterona. De hecho, las mujeres tenemos entre 2 y 3 veces más testosterona que estradiol. La gente se piensa que la testosterona en mujeres es mala, No, ¿no? no, tienen. es necesaria. Está visibilizada el tema de las mujeres. Todo el mundo, yo testosterona no, que me va a hacer un montón de acné. Claro, el exceso. Pero la falta de testosterona es un problemón. Claro. Primero porque te encuentras totalmente cao absoluto. Luego tampoco se favorece la creación de músculo. Todo en el cuerpo humano
está en el equilibrio. Entonces, mujeres necesitamos testosterona, hombres también, pero tampoco tenéis que rozar ya lo inhumano, ¿vale? Porque tampoco es funcional. Estradiol, dihidrotestosterona, positivamente modulan la libido. Después, negativamente, que nos ayudan a bajarlo, entre otras, todo esto es mucho más complejo, pero lo estoy minimizando, la prolactina. Y luego la serotonina y la dopamina juegan un papel, ahí un poco están por encima controlando todo. Vale. O sea que hay un montón de hormonas y de variables, ¿no? Que al final están relacionadas. Y a mí me gustaría saber, Isabel, tú como doctora en la sociedad de hoy en día, ¿cuáles crees que son los hábitos que la gente está haciendo de manera más común y que está destruyendo su libido? Me vas a meter en otro clip viral para polémica. Lo siento, pero claramente considero que el alcohol. El alcohol. El alcohol, que es algo súper común es en el día a día. Y te acabas de dar cuenta que estamos normalizando una cosa que es un tóxico. Uh-huh. Entonces, aunque sea tomarse una cerveza por la tarde. Mi obligación como médico es decirte que la única dosis segura de alcohol es 0. ¿Vale? A partir de ahí ya podéis intuir que cuando menos tomes, mejor. ¿Vale? Y es que yo me tomo una vez que sí, estupendo. O sea, quiero decir, me parece estupendo todo lo que sea reducirlo, yo no me meto en lo que hagas. Yo te digo que lo mejor va a ser que nunca tomaras y a partir de ahí todo lo que te quites, estupendo, ¿sabes? Yo no soy nadie para decirte tú eres peor persona por tomarte una copa por la noche. Uh-huh. No. Pero sí que te tengo que decir que un hábito que reduciéndolo y potencialmente quitándolo te sumaría mucho en el tema de la libido sería el alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y además eleva la prolactina. Entonces el alcohol modula muy negativamente, aunque a priori te parece que estás eufórico. Sí, justo te iba a decir eso, que al final el alcohol de fiesta se toma para desinhibir, pero luego, y justamente mucha gente tiene relaciones sexuales. Sí, pero luego no rindes bien, ¿eh? No, o sea, eso es verdad, claro. Sí, o sea, que si te pasas de frenada, puede estar. Sí, no, si vas de frenada, o sea, claro, tienes que tener el punto esto, porque luego si no te pasas y la cosa no va bien. Entonces la cuestión es que el alcohol a priori produce una desinhibición, uh-huh, ¿vale? Pero luego, en el fondo, cuando tú llegas a tu casa ya muy pasado, estás como cansado, derrotado, también hay gente que luego ya se pasa y está tirado por el suelo. Uh-huh. Es que eso es porque deprime el sistema nervioso central, es decir, disminuye muy fuertemente después el equilibrio entre serotonina y dopamina. Luego, eleva la prolactina y luego otra cosa que hace. Esto no es agudamente. Agudamente te hace esto. ¿Vale? Por eso, cuando te pasas de frenada, pues la libido, aunque estés así, no rindes. Cao total. Cao total. Pero crónicamente, y esto es un poco lo importante, el alcohol activa la enzima que se encarga de convertir, sobre todo en hombres, la testosterona en estradiol, haciendo que esa parte de testosterona que es prioritaria desaparezca. Entonces también a la larga los consumidores crónicos de alcohol tienen menos libido porque tienen menos testosterona porque convierten más a estradiol. Ostras, vale, está claro. O sea que el alcohol, enemigo número 1 de la libido, lo podemos sí, lo podemos proclamar, decir. ¿no? Sí, lo que pasa es que va a ser súper viral, porque la gente le toca ese alcohol y le dices que le va a afectar encima a su pote, a su sexualidad y ya... No estamos diciendo cosas que le vaya a gustar oír a la gente, no. Por lo menos al ciudadano común, porque al final sartenes y alcohol creo que todo el mundo es algo con el que está relacionado. Y se has dicho algo también que me ha llamado mucho la atención, que es que determinados fármacos o medicinas que nos tomamos también nos está afectando. ¿Hay algún fármaco común que pueda estar perjudicándonos y nosotros no saberlo? A la libido, aparte de antidepresivos, benzodiazepinas, etcétera, sí que es cierto que algunos, por ejemplo, pero ya no se utiliza, afortunadamente hay un tipo de estatina que es la simvastatina, que parecía que afectaba a la libido también. Uh-huh. Luego, directamente no, pero sí que es verdad que ciertos fármacos tratados para la cefalea, los anticonceptivos hormonales, fármacos usados para cáncer de próstata, cáncer de mama, indirectamente también te afectan a la libido. Y luego los anticonceptivos te quitan... Hormonales sí, porque te elevan la prolactina. Ostras. Vale. Eso yo creo que es algo también que mucha gente toma anticonceptivos y a luego, lo mejor no lo sabe. O sea, porque ¿no? te elevan la prolactina y luego además porque hay otro, o sea, dentro de los anticonceptivos hormonales hay muchos, ¿vale? Pues luego generalmente los que se suelen recetar para el acné, que eso también es otro tema, son antiandrogénicos. Vale. Entonces no solo te elevan la prolactina, sino que te bloquean la testosterona. Vale. Entonces tienes un montón de la hormona que te inhibe y te disminuye la hormona que, entre otras cosas, te puede mejorar la libido. Uh-huh. Entonces tienes ahí el cóctel perfecto. Ostras. Y Isa, danos una alegría. ¿Qué hábitos podemos tener para tener una libido alta? ¿Qué es lo que podemos hacer en nuestro día a día?
Pues sin duda el ejercicio físico, el músculo. El músculo es una fábrica de hormonas que se llaman mioquinas. Y entre otras cosas, el músculo libera ciertas moléculas que estimulan en el cerebro no solo la producción de endorfinas de felicidad, sino que estimula nuestra propia producción de serotonina y dopamina que mejoran la libido, y luego cuanto más músculo tienes tú, se ha demostrado que es una de las mejores maneras para optimizar los niveles de testosterona. ¿Vale? Entonces, más testosterona llega, más disponible tienes en el cerebro, y además esa testosterona también en el cerebro modula los receptores de estradiol y también, por tanto, modula positivamente la otra hormona que es clave. Y luego, encima, el ejercicio físico disminuye la prolactina. Vale. Entonces, mira, he dicho algo de lo del alcohol, pues ahora fácil el ejercicio físico. Ostras. Y especialmente el músculo. O sea, que la masa muscular está directamente relacionada con nuestra libido. Sí. Y a mayor masa muscular, mayor libido puede tener una persona. Sí, y aquí hago una matización. Fisiológico, es decir, no es ahora vamos todos a querer meternos cosas para tener masa muscular de manera... Claro, es que ya estoy ya muy curada del espanto de todo. Sí, entonces... Estamos hablando de ganar masa muscular de manera natural. Porque si empezamos a meternos de manera exógena a otros productos... Ya quitamos beneficios intrínsecos. A lo mejor el alcohol será el menor de tus problemas. Claro. Entonces, de manera natural, la masa muscular es nuestro seguro de vida. Y especialmente en el tema de la libido, por múltiples vías, y eso es lo importante, mejorar la libido. Porque tú quieres que algo, haciéndolo solo, te toque tantas cosas que al final, si no te mejora mucho de esta, te mejora mucho de la otra, y el beneficio neto es positivo. Fíjate que yo ahí la contradicción que veo con el tema de la masa muscular es que cuando vamos al gimnasio y entrenamos muy duro, realmente, no sé si está bien dicho, pero tengo la sensación que estamos usando como mucha testosterona y mucha energía. Entonces, si entras en un bucle de estar rindiendo muy fuerte en el gimnasio durante muchos días, no puede ser contraproducente realmente a la hora de tener con tu pareja el deseo sexual te lo haya restado ese ejercicio intenso que no sé cómo claro, cada persona no sé cómo entrena en general, pero un entrenamiento normal de fuerza encima te produce una supercompensación, porque el mayor pico de testosterona es por la noche. Uh-huh. Entonces tú entrenas por el día, por la tarde, por la noche, estimulas a tu músculo envía señales a tu cerebro para que produzca LH, la LH luego llega a los testículos y estimula la producción de testosterona, y en el caso de los ovarios, estimula a los ovarios para que produzcan testosterona. Entonces, es como un bucle de retroalimentación positiva siempre que estés dentro de los límites normales. Claro. Es que en el cuerpo es siempre la normalidad. Lo que pasa es que ves, siempre tenemos al extremo. Claro. Y si yo estoy 18 horas entrenando, 18 horas entrenando, ya no es por la libido, es porque tu capacidad física, lo último que te apetece es tener una noche que guay. O sea, no te apetece. O sea, realmente dices, mira, mañana lo dejamos. Has dicho que me ha llamado la atención que el mayor pico de testosterona es por la noche, y yo pensaba que era por la mañana. No, es por la noche. Por la noche. ¿Y tiene alguna... Por eso la falta de sueño se asocia a una disminución de la testosterona. Vale. Porque reduces la ventana donde se produce ese pico. O sea, a ver, la testosterona se produce siempre, ¿vale? Pero el mayor pico es por la noche. Vale. Igual que el mayor pico de cortisol es a las 8 de la mañana. Vale. Estamos hablando de gimnasio y te estoy viendo la pulsera y digo, es la misma pulsera que la del gimnasio, ¿no? Sí. Porque yo tengo la misma y creo que vamos al mismo gimnasio. Sí, soy una friki, es que nunca me la quito. Siempre es un buen día para ir al gimnasio, entonces siempre hay que llevarla. Claro. Pues es que la gente no lo sabe, pero tenemos un amigo en común del gimnasio, pero nosotros nunca nos hemos visto. No. Y justo estabas hablando del gimnasio, te estoy viendo la pulsera y estoy diciendo, es la pulsera, ¿no? Qué friki, me tenía que haber quitado. Vale, entonces, ejercicio es una manera de ejercicio. Nos quitamos el alcohol y ahí ya la gente nos notará un montón, ¿no? Sí, lo que pasa es que la gente nos va a tachar de crazy totalmente. Sí. Isabel, has estado hablando del tema de la testosterona, y sé que es un tema que ya se ha hablado un montón, tú lo has hablado un montón, aquí lo hemos hablado. Tampoco quiero incidir más porque no quiero repetirme mucho, pero sí que creo que es importante hablar sobre que yo estoy viendo que cada vez más, a raíz de lo que comentábamos al principio, de que mucha gente en nuestras generaciones tiene unos índices de testosterona más baja, cada vez hay más clínicas privadas que están recetando testosterona de manera exógena a gente ya muy joven. Y me gustaría saber tu opinión, y si hoy en día, por ejemplo, tienes algún paciente que en este caso tenga la testosterona baja, si tú sería algo que le recomendarías. Yo te puedo hacer antes una reflexión. Sabiendo que las mujeres tenemos de media entre 2 y 3 veces más testosterona que los hombres, la primera reflexión es, porque solo se habla de la testosterona, siempre es
para los hombres, porque aquí abrimos un melón muy gordo, porque parece que las mujeres en ningún caso, bajo ningún concepto, se puede recetar testosterona y, por ejemplo, que no estoy diciendo, ¿vale?, que esto sea lo que yo haga siempre, pero estoy diciendo que también hay que visibilizar esta parte porque, por ejemplo, la testosterona en mujeres está aprobada para el trastorno por deseo sexual hipoactiva, es decir, mujeres que tras valorar todas las causas siguen teniendo falta de libido, se puede recetar testosterona. Entonces, lo primero es como que quitar un poco el tabú y te agradezco que hagas la pregunta que no es solo para hombres. Para hombres y que las mujeres necesitamos testosterona, ni mucha ni poca. Oye, un nivel medio, pues lo que de media se resulta en los análisis es que de la testosterona total en mujeres el valor óptimo está entre 35 y 45 nanogramos por decilitro. En hombres de testosterona total de media lo óptimo sería pues en torno a 600, 700 nanogramos por decilitro. La cuestión es que una cosa es los síntomas y la analítica. Si una persona te cuenta síntomas, pero los análisis también, aquí entras en un conflicto porque en teoría lo que dice todas las guías es que tú tienes que tener una testosterona analíticamente baja 2 veces para que yo te pueda recetar independientemente de los síntomas. Pero aquí entonces abre un velón que es, se mide bien la testosterona, porque la gente se cree que los análisis son como un oráculo de Dios. Y los análisis no son infalibles y mucho menos si encima no se miden bien o no se miden con las técnicas adecuadas. Entonces, eso es lo primero y parece que estoy tirando un poco piedras sobre mi propio tejado, pero yo al revés lo que quiero trasladar es que somos mucho más que los análisis. Entonces, los análisis están súper bien, es una herramienta muy buena, pero no puedes denostar lo que una persona te está contando en la historia clínica en persona, porque es imposible que te falte testosterona, pero a un hombre y a una mujer, y eso como estás contando no puede ser porque tus análisis también, primero, están bien solicitados los análisis, le has explicado a la persona cómo tiene que llegar, has medido lo adecuado, porque la testosterona no se puede medir tal cual libremente, hay que medirla, ajustarla por proteínas, hay que hacer muchas cosas para realmente saber valorar eso. Y luego también yo me planteo, ostras, si los niveles de testosterona que me indican a mí que tú la tienes baja son por debajo de 290 y tú la tienes en 291. Y si la tuvieras en 289 yo te lo recetaría. Si la tienes en 291, no. Realmente la salud es acotable a... Claro, y tan exacta, ¿no? Claro, o sea, yo la tienes en 291 y te digo, Bernardo, es que no te falta testosterona, realmente la tienes bien. 279, no, ostras, Bernardo, toda razón. Entonces, eso sería como lo primero. Y luego, lo de hay clínicas que lo dan, yo creo que al final es mucho... Yo siempre voy a estar a favor de hacer cosas que no dañan a mi paciente. Eso es el principal, creo que código ético de un médico, es no dañar. Ya no te digo mejorarles, no dañar. Después mejorarle. En función de eso, que son como las 2 premisas de cualquier médico, valorando, yo creo que cuando se necesita está muy bien recetado, igual que cuando no se necesita no. Entonces, creo que pocas veces soy radical con nunca lo haría ni siempre lo haría. Si lo necesitas, sí. Pero mujeres y hombres, ¿eh? Claro, porque hay casos y casos. Y Isabel, has dicho algo interesante, porque claro, tantas variables que afectan a la testosterona, una baja testosterona siempre se trata con terapia de reposición de testosterona, porque a lo mejor... La pregunta es buenísima. Claro, porque a lo mejor es otra hormona, ¿no? Entonces, normalmente, si no se trata con terapia de reposición, ¿qué puede ser? ¿Es una cuestión de estrés? ¿Es una cuestión...? La primera causa de testosterona baja, en general, es un exceso de grasa corporal. Entonces, ¿cómo se trata? Perdiendo grasa corporal. A partir de ahí, pues, ya no solo la dieta, alimentación, puedes intentar priorizar pues, ciertos tratamientos. O sea, que no siempre la testosterona es porque tus testículos no estén produciendo suficiente. Es que hay otras causas. Por ejemplo, también la diabetes tipo 2 es causa de baja de testosterona. Claro. La propia edad. O sea, es decir, no siempre es... ¿Y la propia edad por qué? Porque generalmente, cuanta más edad tenemos, mayores fármacos que bajan la testosterona te suelen recetar, porque qué persona mayor lamentablemente no le han dado algún antidepresivo, alguna benzodiazepina para relajarse. Claro. ¿Y qué porcentaje de grasa corporal se determina alto para hombres y para mujeres que pueda estar afectando? Es diferente en mujeres y en hombres. Las mujeres tenemos de media un 10% más de grasa. O sea, tú y yo tenemos normal peso, pero mi porcentaje de grasa tiene que ser más alto porque yo menstruo, yo ovulo, etc. Entonces, un exceso de grasa, ¿vale? No estoy diciendo el porcentaje óptimo,
En hombres suele ser por encima del 25%, en mujeres por encima del 35%. Un 25%. Que es diferente del IMC, ¿eh? Estoy hablando de porcentaje de grasa medido con un análisis de composición corporal. Claro. Y ahí cuando ya empiezas a tocar esas cifras, eso está ya Y muy seguramente tengas una testosterona baja. baja. Entonces, Isabel, teniendo en cuenta que también eres una auténtica crack en nutrición, hablemos un poco de nutrientes claves que necesita nuestro cuerpo para mejorar el panel hormonal. En general, yo te diría la fibra, sin duda. La fibra va a mejorar nuestra microbiota, que ya, al final, cuando tienes una microbiota saludable, todos los ejes hormonales mejoran porque la microbiota produce moléculas que permiten que nuestras hormonas mejoren. Entonces, la fibra en general, fibra insoluble, ¿dónde está? En legumbres, en verduras, en frutas, especialmente frutos rojos, tienen muchísima fibra. En el té también tiene muchos componentes con componentes probióticos. ¿Pondrías la fibra por encima de la proteína? No, lo pondría ahí equivalente. Vale. O sea, no tiene por qué ser una sustitutiva de la No. proteína. Entonces te diría la fibra, maravillosa, luego la proteína, porque la proteína es clave. O sea, los músculos están hechos de aminoácidos, el colágeno, todas las estructuras moleculares, los órganos están hechos de aminoácidos que se ingieren a partir de proteínas. Y la proteína además tiene efecto saciante, la proteína además tiene efecto anticatabólico, nos permite ahorrar la degradación excesiva de proteínas. Entonces, el orden que voy a hacer no es porque sea más fácil, o sea, es porque es lo que me viene a mí a la mente. Vale. Perdona, Isabel, porque te he interrumpido con el tema de la proteína y te has saltado ya, pero sí que es verdad que creo que tenemos que profundizar un poquito más en el tema de la fibra. Porque ¿qué hace la fibra que a nuestro panel hormonal le encanta? La fibra, por una parte, lo que hace es que permite que la glucosa, en vez de entrar rápidamente en nuestra sangre y, por tanto, hacer un pico brutal de insulina, que ese exceso de insulina, porque el problema no es la insulina, es el exceso de insulina, se asocia con enfermedades metabólicas, acumulación de grasa, disminución de la síntesis de proteínas, alteraciones del azúcar en sangre, que cuando tú tienes mucho azúcar en sangre es como si tuvieras la sangre llena de azúcar. Al final, ¿qué es lo que pasa? Llena de azúcar porque tu insulina no funciona bien, se pegan los vasos y eso favorece ictus, trombos, problemas de disfunción eréctil, etc. Entonces, pues lo que hace la fibra es que permite que esa glucosa no llegue rápidamente a la sangre y se produzca un exceso de insulina, sino que actúa como un policía del azúcar. Es decir, ¿vale? Dice, a ver, ¿cómo va en sangre? Bien, pues pasar 5 moléculas de azúcar. Vale, esas 5 moléculas llegan, se metabolizan, hacen su función. Venga, ya está, pues 5 más. Hace esto. Entonces la fibra lo que hace es que regula que no hayan picos de glucosa, sino que sea más sostenido en el tiempo y que, por tanto, nuestro metabolismo no sufra la típica subida, bajada. De repente te tomas una galleta súper alta en azúcar, te pega un pico, te pones hiperactivo, pero luego tienes hambre enseguida, te encuentras incluso aletargado, cansado. Tiene sentido. Por eso yo escucho a Isabel, y perdona que te interrumpa ahí, que antes de comer azúcar o comer, por ejemplo, harinas refinadas, si ya sabes que lo vas a comer, es mejor empezar por la fibra y por la ensalada, porque eso hace que luego te afecte menos el pico de insulina. ¿Tiene sentido? Claro, pero ¿por qué te afecta menos? Lo estás entendiendo ya. Claro. Porque tienes la fibra que te está actuando de policía. En cambio, lo primero que nos comemos es el pan. Siempre. En los restaurantes pan. Porque es lo que primero que te traen, es que es súper... O sea, yo digo, no me traigas porque es que es imposible no tomarte encima calentito. ¿Sabes? Ya. Es que es imposible decir que no al pan. Es que tienes que decir, como hasta que no me traiga la comida no me lo traiga. Claro. O sea, pero es complicado. Entonces, en casa, en la medida que se pueda, eso. Entonces, fibra también está... La fibra, ¿dónde está? Os he dicho, en legumbres, en verduras, en frutas, luego también en frutos secos, al natural, que la gente, cuando a veces digo frutos secos, dice, entonces los cacahuetes garrapiñados valen. A ver, valen por si te gustan, pero es que garrapiñados están con azúcar y fritos, o sea, claro, eso es trampa. Es que hay que matizar todo ya lo que dices, porque yo ya he aprendido tanto que ya matizo todo antes para que, y si no. Está bien. El fruto seco al natural. Y luego también las semillas de linaza de chía tienen mucho tipo de fibra. ¿Las de chía? Entonces, semillas de chía, linaza, frutos secos, verduras, frutas con piel y legumbres. Sería como un poco ideal. Y luego cereales integrales, tubérculos, pero eso sería lo que más tendría. Luego, en cuanto a proteínas, yo creo que todo el mundo sabe más o menos un poco las fuentes de proteínas. Y luego, otros nutrientes claves para nuestro panel metabólico. Un segundo, Isabel, antes de pasar al tema del resto de nutrientes, tema proteína. Porque aquí yo tengo la gran duda y sé que es un tema que has querido pasar rápido. Sí. Porque
Porque Yo que quería pasarlo por alto. Porque has tenido que lo hemos hablado fuera de cámaras y sé que es un tema que te preocupa porque al final todo O sea, el me tema preocupa porque yo intento ayudar a la gente, pero es que no pasa nada. quiero que cada uno haga lo que quiera en su casa. Tenemos que hablarlo. Yo soy como la fibra, le he dicho, ojo. Sí, Espérate. yo intento surfearlo, pero Espérate, que espérate. parece que no. Perdón, está alerta. Es que no me pasa ni una, ¿eh? Hablemos de la proteína, porque sí que es importante que, bueno, ahora hay mucha gente que por voluntad propia, ¿no? Decide en este caso pues ser vegetariano o vegano y consume solamente proteína vegetal, pero sí que yo quiero saber desde el punto de vista de una endocrina, entender la proteína vegetal y la proteína animal. ¿Hay alguna proteína que es mejor que otra? Antiguamente se pensaba que sí. Ahora lo que dice la evidencia más cercana es que realmente no hay tanta diferencia como se pensaba, y si hay diferencia, ¿vale? Y si hay, Vale. se atenúa simplemente comiendo un poquito más de la proteína vegetal. Porque básicamente no es porque en sí mismo la proteína vegetal sea peor, sino porque en la matriz alimentaria en la que suele estar la proteína vegetal, por ejemplo, el tofu, legumbres, tiene precisamente otros nutrientes que meten a la proteína, imaginar una malla, ¿vale? En los huequecitos de la malla está metida los aminoácidos. Uh-huh. En cambio, en la proteína animal está más libre. Entonces, el hecho de que esté metida en esa malla hace que en ciertas personas y en ciertos casos sea más complicado acceder al cuerpo para esos aminoácidos. Entonces, como cuesta un poco más, igual tardas un poco más, si añades igual un poquito más de la cantidad de proteína, ya se equipara. Entonces, antiguamente se pensaba que había diferencias, ahora el resumen es que parece que no las hay. Entonces, en ese contexto, estrictamente tú puedes llegar a los requerimientos de aminoácidos y conseguir, y hay estudios que lo demuestran, la misma cantidad de masa muscular con proteína animal que vegetal. Y es más, donde apuntan toda la evidencia actual ahora, ¿vale? Es que en la medida en la que podamos incorporar proteínas de origen vegetal, no solo da diversidad a nuestro estilo de vida, sino que aporta características únicas que parece que favorece una longevidad saludable y que estemos libres de las enfermedades crónicas más frecuentes en la sociedad actual. Uh-huh. De ahí a decir, esto es mejor que lo otro, creo que en general la vida es un poco más compleja como para establecer directrices como tan estrictas para todo el mundo. Entonces yo, en la medida en la que todo el mundo consumamos las proteínas que se necesitan, que a grandes rasgos yo siempre recomiendo que en todas las comidas que tú hagas incluyas una fuente de proteínas. Ya no, que si 1,2 gramos por kilogramo, que si 1,6, que si 2,4. No, lo importante es todas las comidas una fuente de proteínas, y en la medida en la que puedas, si quieres, incorporar progresivamente más proteínas de origen vegetal. Eso es un poco mi recomendación. Tu recomendación. Y no te lo voy a preguntar, lo voy a decir yo, el huevo es buenísimo también. Eso, yo ya, el clip aquí ya se acaba. El huevo es buenísimo y tampoco vamos a hablar del tema del huevo porque en un podcast se nos hizo muy viral de que comer huevo es muy bueno. Entonces yo creo que es algo que no hace falta profundizar. Sigamos con más nutrientes interesantes. Que por cierto, respecto a todo lo que has dicho, yo saco la conclusión, ¿no? Por aterrizarlo un poco, garbanzos, lentejas, buenísimo. Buenísimos. De hecho, son una de las mejores fuentes de proteínas en general que existen. Interesante. Sí. En cuanto a otros micronutrientes, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el licopeno. El licopeno ha demostrado en mejorar el metabolismo hepático, uh-huh. justamente, que es lo que tienen que metabolizar los disruptores hormonales, el alcohol, los fármacos. Vale. Pues el licopeno activa unas vías metabólicas, que es la vía de la NRF2, que activa luego todos los procesos de detox. Vale. Entonces el licopeno es buenísimo. ¿Dónde está el licopeno? El licopeno está fundamentalmente en los tomates, especialmente cuando concentras el tomate concentrado, ketchup sin azúcar. Ketchup sin azúcar. Me gusta ese apunte, pero ahora sí que les has dado una alegría a la gente que nos esté escuchando. Sí, el ketchup, bueno, si no lleva azúcar. Sí, si no lleva azúcar, porque el proceso de realización del ketchup concentra los tomates y sobre todo los somete a altas temperaturas, y eso hace que el licopeno se libere más. Entonces, el licopeno está en tomates, en tomate concentrado, en ketchup, en las sandías, tiene muchísimo licopeno también.
Entonces el licopeno por esa parte porque mejora el metabolismo detox hepático y cuando tú mejoras el detox hepático también favoreces que no tengas un exceso de hormonas, sino que se vayan metabolizando. Entonces por esa parte súper bien. Luego otros micronutrientes muy muy buenos son todos los polifenoles. Los polifenoles mejoran la sensibilidad a la insulina. ¿Dónde están los polifenoles? Desde el café, el té, tanto normal como matcha, los frutos rojos, especialmente los arándanos, el perejil, el cilantro, la naranja, la quercetina, que está en las alcaparras, que también se llaman tápenas. Uh-huh. Las alcaparras y las tápenas son de los alimentos con más antioxidantes y poca gente lo sabe. Fíjate, no lo hubiera dicho nunca. ¿Ves? No lo hubiera dicho nunca. De hecho, no conozco a nadie que diga en casa, me voy a hacerme aquí unas alcaparras. Pues yo sí, a mí me flipan. Las alcaparras, la cebolla roja. La cebolla roja, a diferencia de la cebolla blanca, ese color, ese pigmento morado que tiene, la hace mucho más rica en polifenoles, especialmente la quercetina. Uh-huh. Y de hecho, tanto más cuanto más externa sea la hoja. Diciendo que te tomas la cebolla tal cual, que también la gente va a ir al supermercado y se la toma. Quita las mínimas capas y la cebolla roja también es buenísima. Muy bien. Me he hecho una anotación todo mentalmente, pero alcaparras se te ha quedado, ¿eh? De camino a casa me voy a comprar un bote de ketchup y yo voy a comer ketchup. Y alcaparras. Y alcaparras. Ketchup con alcaparras. Yo me hago una ensaladita de alcaparras, evidentemente para empezar, con cebollas rojas. Y luego, para que a veces quiten el picor, las dejo con sal media horita, se quita el picor, entonces, luego las aclaro, la cebollita roja, alcaparritas. ¡Ostras! Y un chorrito de aceite de oliva virgen extra hasta que te mueres. Me encantaría decir que en nuestra newsletter mandaremos ideas de cocina con Isabel Villa. Tendremos que hacer una newsletter. Nunca saco esa facción de mí, pero me encanta ese tipo de combinaciones, sí. No, pero es muy interesante. De hecho, yo creo que a nivel de contenido para redes, de decir, oye, te doy una receta buena para tus hormonas. Las alcaparras es el elemento más bizarro que nadie os va a decir hoy. Sí. No, desde luego. Isabel, estamos hablando de alimentación y también te quería preguntar todo el tema de adelgazamiento o por el contrario, gente que quiere subir de peso, ¿no? Mucha de toda la vida se ha dicho, no, es que yo tengo más facilidad yo tengo más facilidad para perder peso o yo soy una persona muy propensa a ganar peso, ¿no? Es algo muy común que hemos escuchado toda la vida y a mí me gustaría saber si esto es cierto en el sentido de que hasta qué punto las hormonas están relacionadas con la capacidad que nosotros tenemos a la hora de ganar peso o perder peso. Están íntimamente relacionadas, pero hay una cosa que todavía está más relacionada con las hormonas y el peso, y es la genética. El 75% de nuestro peso viene determinado por la genética. ¿El 75%? De hecho, en estudios de gemelos monocigóticos, que son gemelos que tienen el mismo ADN, solo el 25% de su diferencia de peso viene determinada por el ambiente. Entonces, los genes cargan la pistola, el ambiente aprieta el gatillo. Es decir, hay ciertas personas que por motivos que todavía no sabemos, y esto no implica que el ambiente no tenga un papel, ¿vale? No lo sabemos. Que no sabemos qué genes, pero hay genes de personas que simplemente, por ejemplo, algo tan chorrada como que perciben más el olor de los alimentos. Entonces hay gente que se siente más llamada a tomar ciertos alimentos porque tiene las células del nervio olfativo diferentemente desarrolladas por su genética. Curioso. Entonces hay gente que tú miras una galleta y su olor a ti te atrae más que a mí. Eso ya influye, porque si yo me siento más atraída por una galleta solo por el olor, soy más propensa a tomarla. Y eso está fuera de que yo no haga deporte, que yo haga más. Luego también hay gente que tampoco sabe por qué sus vías metabólicas implicadas en la saciedad necesitan un estímulo de umbral más grande. Tienen un umbral de la saciedad mucho más elevado que nosotros. Las hormonas influyen, sí, desde luego, pero lo que más influye son los genes. ¿Qué hormonas suelen influir? La que más suele conocer la gente es la tiroides, ¿vale? Un exceso y un defecto de hormona tiroidea puede afectar al peso, pero no tanto directamente de comer más, sino que un hipotiroidismo baja las marchas de un coche, es decir, tú y yo vamos en tercera. Un hipotiroidismo te hace ir en primera, es decir, ralentiza todo el metabolismo basal, mientras que un hipertiroidismo lo acelera. Por tanto, al final la hormona tiroidea lo que te hace es que o tu metabolismo vaya muy rápido o muy bajo. Eso alarga acumulativamente. Si tú cada día en vez de gastar 1.000 gastas 800, no lo notas al principio, pero sí que lo notas a la larga. Claro, te hace porque gastar tienes que menos calorías. Claro, y también viceversa. Luego la insulina también, de manera indirecta, a través de que aumenta un exceso
exceso de insulina incrementa la inflamación crónica y la inflamación crónica afecta a la manera normal en la que nuestras células consumen la grasa. Luego también que un exceso de insulina favorece el depósito de grasa en cualquier órgano, incluyendo el tejido adiposo. Luego también el cortisol y el estrés crónico favorece la acumulación de grasa y su redistribución, especialmente en el abdomen. Esa gente que tiene el abdomen muy con exceso de grasa y unas piernas y unos brazos muy delgados, eso es típico de una acumulación de grasa por exceso de cortisol. Y luego, por otra parte, la pérdida del equilibrio entre testosterona y estradiol también favorece la acumulación de grasa, porque te he contado antes que la testosterona, por una parte, ayuda a crear músculo y el músculo es antiinflamatorio y eleva la tasa metabólica basal, mientras que el estradiol mejora la sensibilidad a la insulina. Entonces, estas dos hormonas son claves para reducir ambas el riesgo de tener grasa corporal. Entonces, genética, lo que más, hormonas, hay varias, pero quizá las más prioritarias son la hormona tiroidea, el cortisol, la insulina, testosterona y estradiol. Me ha impactado mucho lo del 75%, ¿no? Que al final viene determinado por nuestra genética y obviamente pues entiendo que muchas de esas variables, por ejemplo, yo tengo hipotiroidismo y mi madre tiene hipotiroidismo, mi hermana, entonces es al final que viene de alguna manera heredado de mi propia genética, ¿no? Lo que pasa es que en medicina, y la gente tiene esa facilidad, cuando desconocemos algo, tendemos a denostarlo. Es decir, tiene poca fuerza de voluntad. No todo el mundo que tiene un exceso de grasa o simplemente tiene que hacer más esfuerzo para perder peso que otra es porque sea un pajolero vago, ¿vale? O sea, hay cosas que exceden nuestro conocimiento, pero cuando algo no lo conocemos, en vez de simplemente mantenerlo en cuestión, tendemos a juzgar a la gente. Entonces, los médicos todavía hay un porcentaje muy amplio, independientemente de que hayan fármacos para tratar la obesidad, no sirven para todo el mundo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene un exceso de grasa por el mismo motivo. Entonces, la genética está ahí. O sea, y esto no lo digo yo ni lo dice un estudio, es que son estudios, me vienen a la mente al menos 4 con cientos, y por no decirte miles de gemelos con idénticos genes, que son gemelos monocigóticos, que eso es que es el mejor experimento que existe. Es decir, dos personas que tienen los mismos genes, no hay cambio. ¿Cómo influye el ambiente? Porque esas personas tienen el mismo gen, con lo cual partimos de la base, todo lo que haya cambios en su peso va a ser por algo externo a sus genes. Pues eso, de esos estudios sale la afirmación de que el 75% de nuestro peso viene determinado por nuestra genética. Interesante, interesante. Isabel, estamos hablando de comida y creo que algo muy ligado, ¿no?, a la comida también es la suplementación, ¿no?, que es una manera pues externa de también meter ciertas dosis de nutrientes en nuestro cuerpo. ¿Cuál sería tu top 3 suplementos que recomiendas a la mayoría de tus pacientes? Porque tampoco vamos a concretar a deportistas, hombres o mujeres. Para hacerlo lo más general posible. Sin duda, vitamina D, omega 3, magnesio y si no tomas carne y pescado, vitamina B12. Vitamina B12. Vale, ¿y cada uno de estos suplementos por qué los recomiendas? La vitamina D porque se sabe, uno, que cada vez estamos en trabajos más de interior, que por tanto no estamos expuestos el suficientemente tiempo en brazos y pies para que te dé el sol. Después, el agujero de la capa de ozono y la contaminación hace que se forme una película en la Tierra que hace que los rayos ultravioletas B, que son los que producen la vitamina D, no impacten con el ángulo adecuado para que reaccione con el 7 de hidrocolesterol de la piel y se produzca la vitamina D3. Luego también se sabe que los disruptores hormonales pueden llegar a afectar. Yo tomo el sol, Isabel, brazos y pies 20 minutos los días del año y encima vivo en Hawái, ¿vale? Pero no sube la vitamina D porque parece que también la exposición a disruptores hormonales afectan a las vías metabólicas que se encargan de esa reacción de uva y vitamina D3, ¿vale? Y sobre todo porque con cantidades adecuadas se ha demostrado que los beneficios exceden a los riesgos y de hecho tanto es así que la última guía de la Sociedad Americana de Endocrinología recomienda la suplementación preventiva, es decir, sin hacerte ningún tipo de análisis, en niños de 1 a 14 años, embarazadas, mujeres con prediabetes, personas con prediabetes y personas de más de 75 años. ¿Por qué? Porque los beneficios son a nivel sistémico, sensibilidad a la insulina, sistema inmune, huesos, calidad de la piel. Al final es una pseudohormona la vitamina D. Después, el omega 3, porque generalmente, si bien tradicionalmente los pescados
azules eran fuente de omega 3, primero, ahora cada vez hay más gente que no toma pescados azules, luego después entra el punto en que los pescados azules primero no tienen el omega 3 que tradicionalmente tenían porque suelen ser de piscifactoría. En la piscifactoría la alimentación no permite que vayan concentrando a partir de las algas y de la toma de krill el omega 3, que es de dónde viene, porque el omega 3 no es que lo produzcan los pescados, es que ellos lo van ingiriendo de cadenas alimentarias inferiores y lo van acumulando y luego es cuando tú te lo tomas al tomarte la carne. Después, pues no todo el mundo tenemos la suerte de poder ir al Atlántico a coger un salmón todos los días. Entonces, por esa parte, y luego además no solo tienen menos contenido en omega 3, sino que se juntan que suelen tener más contenido en omega 6 y otras sustancias que atenúan un poco el valor positivo de los omega 3 y luego los metales pesados. Si el atún, ya os he comentado que es un pescado grande que tiene metales pesados, estás haciendo un pan con unas tortas. Por intentar tomarte omega 3 te estás metiendo 20 microgramos de mercurio al día. Entonces, por ese punto. Y luego el magnesio, porque tradicionalmente el magnesio lo ingeríamos no solo con la alimentación, sino con las aguas. Pero se sabe que progresivamente hay una desmineralización de las aguas. Es decir, las aguas ya no son tan ricas en minerales y especialmente han afectado al magnesio. En ese contexto, no es que nosotros con la alimentación no podamos, sino que hay que ser muy diligentes. Entonces, si yo me aporto con la suplementación la mitad del magnesio que necesito, la otra mitad pues con legumbres, con frutos secos, con determinados, pues con ostras, etcétera. Es que claro, las ostras son una fuente de magnesio, pero es muy raro tomar ostras. Con la alimentación tienes ya el otro 50% más fácil, pero ese 50% que antes te lo daba las aguas, ya no lo tienes. Entonces ese es el razonamiento de recomendarlo de manera general y porque tiene una seguridad amplísima. Y luego la vitamina B12, porque si no tomas carne y pescado, la vitamina B12 te falta. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 realmente se produce en las bacterias de los suelos, pero actualmente se lo suplementan a los animales. Por eso tú la que te tomas realmente se la han dado a los animales suplementada. Entonces cuando tú no tomas animales pierdes esa fuente de B12, entonces hay que tomarla, porque si no, no hay alimentos de origen vegetal que tengan la B12. O sea, que los animales que estamos consumiendo ya no tienen tanta vitamina B12. No, o sea, les suplementan con vitamina B12 o con cobalto, que es el mineral limitante para que ellos, su bacteria intestinal pueda producirlo. Vale, ¿y el B12 está en todas las carnes? Especialmente en las carnes rojas. O sea, en las carnes blancas, por ejemplo, el pollo no tiene B12. Sí que tiene, pero digo, donde más carnes rojas. Pero el pollo y el pavo tiene y el pescado también tiene B12. Vale. O sea, que todos estos suplementos que has dicho, Isa, entiendo que si los consumimos y por alguna de aquellas estamos también comiendo muy bien y hay un exceso, ¿no pasaría nada? No pasaría nada, primero porque siempre vas a tomar las cantidades adecuadas, es decir, no te vas a comprar un bote omega 3 y te vas a tomar las 30 cápsulas. Vale, somos todos medianamente racionales. Y luego, segundo, porque te vas a tomar las cantidades adecuadas y calidades adecuadas. Es decir, no vas a ir a un sitio aleatorio donde tiene cero evidencia y vas a comprar un suplemento por 2 euros. Al final también es un poco el criterio y el conocimiento de qué es lo que estás comprando. Pero lo mismo que no comprarías un pan con moho. Claro. Pues también tiene un poco de criterio. Yo sé que es complicado, pero mínimo que te inspire confianza. Claro. Está claro todo el tema de la suplementación. Yo, Isabel, te quería preguntar, con todo el tema, se está poniendo muy de moda, ¿no? Todo el tema de cuidarse, cada vez hay más podcasts hablando de salud, y algo que yo veo mucho, que de hecho están vendiendo como muchas bañeras, es todo el tema de la ducha de agua fría, ¿no? Yo el otro día en el gimnasio, claro, me metí y dije, ostras, esto es intenso. Sí. Y también estuve leyendo que el exponerse a baños de agua fría te eleva mucho el cortisol, ¿no? Porque te genera mucho estrés en el cuerpo. Entonces, a mí me gustaría, desde el punto de vista endocrino, ¿qué efectos está teniendo esta moda en nuestro cuerpo? O sea, la gente lo utilizaba para, después del ejercicio, favorecer la recuperación. Se sabe que eso no es así. O sea, que no favorece la recuperación. No, de hecho, probablemente la dificulte porque el frío vasoconstriñe. Y tú, cuando haces ejercicio, lo que quieres es una vasodilatación que permita que llegue más sangre y más nutrientes al músculo. Pero eso es diferente a que nos sirva. Es decir, los baños de agua fría parece que separados del ejercicio físico, es decir, yo hago deporte por la tarde y por la mañana me someto a agua fría, parece que precisamente ese pequeñito pico de cortisol que puede haber del estrés y el frío es positivo a nivel ya no solo de
que favorece que ese vaso constriña los vasos sanguíneos y eso también favorece el retorno de la sangre, sino que en general genera respuestas neurocognitivas que te estimulan, te permiten estar más alerta, te sacan de tu zona de confort y todo eso parece que se asocia a más resiliencia mental, etc. Vale. O sea, que tú sí que lo recomendarías. Yo, si te atreves, sí. Lo que pasa es que a mí me cuesta mucho. A ti te gusta mucho. Y luego el tema de la sauna. Que Eso sí que es maravilloso. La sauna seca. La sauna seca. Especialmente la seca. Primero, en general cualquier sauna que te genere sudar es bueno porque eliminas disruptores hormonales, pero es que también la sauna seca tiene beneficios independientes a nivel cardiovascular, a nivel metabólico, que esa exposición a calor puntual y controlada también parece que mejora en general los parámetros de salud. ¿Y por qué la seca? Porque está como la que tiene... la del vaho, la de la humedad. Porque parece que la humedad, sobre todo por el tema de las partículas que están en suspensión y los pulmones, no sería igual lo ideal. O sea, que la seca sería como la óptima, ¿no? Sí, la seca. Yo me encantaría. Una de las cosas, si un día puedo, sería hacer un gimnasio en mi casa y una sauna seca. Ostras. Sería ideal. Sería genial. Sería ideal. Muy bien, Isa. Oye, estamos terminando, pero a mí me gustaría saber un poco tú a nivel profesional y en la vida, ¿qué metas te estás poniendo de cara al futuro? Si te gustaría seguir divulgando a través de redes sociales, si te gusta más el tema de la investigación, si te gustaría como tener clínicas por España. O sea, ¿cómo visualizas tu futuro? Lo primero visualizo a ver si mis enfermedades me dan un poco de tregua. Eso es un poco... ¿Quién te da tregua? Perdón, que no mis enfermedades. Entonces, yo tengo 4 enfermedades. Tengo una esclerosis múltiple que está progresando, tengo una hepatitis autoinmune, tengo un lupus y tengo enfermedad celíaca. O sea, tengo 4 enfermedades autoinmunes recientemente diagnosticadas, en tanto que aparecieron a partir del 2020. Fue todo un poco desagradable, pero bueno. Entonces... Eso sería como lo que me den un poco de tregua. Ahí tienes una batalla que librar. Sí, entonces eso es como mi leitmotiv. Y de hecho he tenido que ajustar mucho de mi actividad profesional y de mi vida por mis enfermedades. Entonces, lo que pasa es que las redes sociales son un mundo muy cruel como para compartir esas cosas, entonces no lo suelo compartir. Pero lo primero de todo sería... Yo nunca te había escuchado compartirlo, la verdad. Sí, lo he compartido un par de veces cuando alguien se pasa de hiriente y hace comentarios desagradables. Entonces, lo primero de todo sería eso. Y luego seguir investigando, porque estoy ya, afortunadamente, las cosas, el tema profesional me van bien y ya me están publicando muchos estudios. Pues al final, cuando la vida no te permite hacer muchas cosas, pues estudias, y si estudias y te va bien, pues oye, en esa parte de investigación me está yendo súper bien. Entonces, seguir investigando, porque creo que se necesita investigar y se necesita financiación para... Y lo hacemos a través de también en mi proyecto de mi empresa, el financiar investigación para todas las enfermedades, porque en España se necesita mucha financiación. En el podcast hemos tenido a Manuel Esteller, que es investigador de epigenética, y vamos, todo el tema de la investigación me parece clave hoy en día y también nos da a entender que en España a lo mejor no es el mejor país a nivel de recursos, pero ostras, es que yo creo que la investigación es invertir para mañana, y en España no vemos eso. Entonces, yo seguir investigando y seguir divulgando, porque creo que de nada sirve un médico que sabe todo y no es capaz de transmitirlo a la gente, que sois quienes os tenéis que beneficiar. Entonces, me gusta porque creo que consigo mejorar de alguna manera la salud de las personas, y segundo, porque si no lo hago yo, pienso que lo va a hacer otra persona que no tenga toda la formación y la dimensión de la complejidad del metabolismo, de la fisiología y de la medicina, y puede hacer daño. Entonces, no me gustaría. Entonces, seguiré haciéndolo así, y luego, pues no sé dónde me para el futuro. De momento, en consultas no puedo pasar por el tema de salud, pero bueno, la vida da muchas vueltas. Cuando tienes todas las respuestas, te cambian todas las preguntas. Totalmente. Cuando va a pasar lo inevitable, ocurre lo imprevisible. Eso no lo sabía yo. Me gusta, eso no lo sabía yo. Sí, sí. Pues eso. Pues yo, Isabel, creo que la labor que haces es fundamental, y más admirable me parece que tengas que lidiar con estas enfermedades que comentas y aún así saques la fuerza todos los días para seguir investigando y haciendo que todos podamos aprender. Así que te agradezco muchísimo que hayas venido al podcast. Gracias a vosotros, y espero que la gente haya aprendido. Y has hecho unas preguntas maravillosas. Espero no meternos en muchos percales, pero seguro, bueno, si no, nos intentaremos superar juntos y ya está. Seguro que no. Doctora Isabel Viña, gracias por venir. A ti, gracias, chao.